27 misterios de Edward Snowden, el espía que reveló los secretos de Estados Unidos. Edward Snowden sacudió el mundo en 2013 tras filtrar información altamente clasificada, datos que están entre los más importantes de la historia política de Estados Unidos. A Snowden se le adjudica la responsabilidad de entregar material de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, una de las organizaciones más secretas del planeta. La información que hizo pública provocó pánico entre algunos sectores y un debate cultural sobre la seguridad nacional contra la privacidad individual. ¿Por qué lo hizo? ¿Es el peor de los traidores de la historia o es un héroe mundial? Hoy exploramos la historia de Edward Snowden, un hombre que estuvo en la cima del mundo del espionaje y cuando descubrió por qué lo utilizaba el gobierno, decidió sacrificar su carrera, escapar de su país y poner el mundo de cabeza para revelar la verdad. ¿Cuáles son los secretos que reveló Snowden? ¿Cuál fue el impacto en la seguridad nacional de los Estados Unidos por las revelaciones de Snowden? ¿Por qué tomó la decisión de arriesgar su vida? Fue una decisión que meditó por años. Es cierto que tenía como destino países como Venezuela y Bolivia. Estuvo en Hong Kong antes de llegar a Rusia. ¿Por qué no lo detuvieron en Hong Kong? ¿Por qué se ha quedado en Rusia si tenía entre su destino final un país latinoamericano? Es verdad que filtró al menos 58,000 archivos de inteligencia de Estados Unidos y unos 15,000 de la inteligencia australiana. Estas y otras preguntas las responderemos a través de los siguientes 27 misterios de Edward Snowden, el espía que reveló los secretos de Estados Unidos. Número 1. ¿Quién es Edward Snowden y qué fue lo que hizo en el 2013? Edward Snowden es un excontratista de inteligencia de la Agencia de Seguridad Nacional, también conocida como la NSA. Saltó a la fama en 2013 tras realizar una serie de filtraciones que impactarían al mundo sobre su trabajo en la agencia y un clasificado programa de vigilancia global. Su vida ha sido bien documentada en los últimos años, aunque todo comenzó de manera drástica en 2013. Snowden, mientras trabajaba en la NSA, filtró información altamente clasificada que involucraba la cooperación entre empresas de telecomunicaciones, gobiernos europeos y agencias de inteligencia, como Five Eyes o la misma NSA. Una vez que la información llegó a la luz, provocó pánico entre algunos sectores y un debate cultural sobre la seguridad nacional contra la privacidad individual de las personas. Número 2. Revelaciones de los documentos de la NSA. Snowden no tomó la decisión de arriesgar su vida revelando información clasificada de la noche a la mañana. Se sabe que fue un cambio gradual, una decisión progresiva que fue tomando forma desde marzo del 2007. En ese año, Snowden fue ubicado en la estación de la CIA en Ginebra. Allí hizo contacto con Glenn Greenwald, un periodista que trabajaba en el diario británico The Guardian. Al principio lo hizo de forma anónima con el seudónimo Cincinnatus, explicándole a Glenn que tenía datos confidenciales que quería compartir. Aunque esto no resultó, Snowden pedía al periodista que se tomara muchas medidas de seguridad, cosa que le terminó cansando. Así, 6 años pasaron hasta que el agente de inteligencia intentó nuevamente hacer contactos, ahora con Laura Poitras, una productora de documentales. Poitras y Greenwald se sumaron al proyecto y comenzaron a trabajar con base en la información que Snowden les proporcionaba. Entre mayo y junio del año 2013, el agente de inteligencia tomó un permiso temporal de su puesto en la NSA y utilizó ese tiempo para dar entrevistas que serían reveladas semanas después. Todo lo que puedo decir ahora es que el gobierno de Estados Unidos no podrá encubrir esto encarcelándome o asesinándome. La verdad no se puede detener. Estas fueron las palabras de Snowden. Número 3. ¿Qué revelaciones importantes hizo? Todos los documentos revelados giraban en torno a un aparato previamente desconocido, cuyo objetivo era la vigilancia global. El proyecto estaba dirigido por la NSA, en cooperación directa con el GCHQ del Reino Unido y el CSS de Canadá y el ASD de Australia, todas agencias de inteligencia. El nombre del proyecto era PRISM, un programa de vigilancia que recopilaba datos de usuarios de empresas como Google, Apple, Yahoo, Facebook y YouTube. A lo largo del año 2013, los documentos de este programa siguieron filtrándose, todos explicando el alcance, objetivos y funciones del mismo. PRISM, en realidad, fue solo el primer programa revelado, y este permitía el acceso directo a datos de los servidores de las empresas privadas antes mencionadas. En el Washington Post, el primer periodista en hacer eco de la noticia fue Barton Gellman, quien explicó que el mismo gobierno norteamericano le insistió en no mencionar nombres específicos
de compañías al dar la noticia. Tempora, un programa de vigilancia similar británico, fue también revelado entre los documentos proporcionados por Snowden. Número 4. ¿Quién era su familia y cómo fue su infancia? Edward Joseph Snowden nació el 21 de junio de 1983, en Carolina del Norte. Desde pequeño sintió la influencia de sus padres por el patriotismo y el trabajo nacional. Su padre, Lonnie Snowden, era suboficial de la Guardia Costera norteamericana, mientras que su madre, Elizabeth, fue secretaria en el Tribunal de Distrito, en el distrito de Maryland. Su hermana mayor era abogada en el Centro Judicial Federal en Washington, D.C. Su abuelo materno era contraalmirante de la Guardia Costera, pero en sus últimos años se había convertido en un funcionario activo del FBI, que estuvo en el Pentágono en 2001, durante los sucesos que conmovieron al mundo en el 9º mes de ese año. Edward había expresado varias veces en su infancia que quería trabajar para el gobierno federal, al igual que el resto de su familia. Esto marcó su vida. Número 5. Snowden se enlistó en el ejército de Estados Unidos en el 2004. Snowden no dejó que el tiempo pasara en vano, y sintiendo el deber de luchar en la guerra de Irak, se alistó al ejército en mayo del 2004, volviéndose rápidamente un candidato a las fuerzas especiales. Aunque esto no resultó, puesto que sufrió una lesión en la pierna que le impidió terminar el entrenamiento, y fue dado de baja poco después. En última instancia, trabajó un año en el Centro de Estudios Avanzados de Idioma de la Universidad de Maryland, como guardia de seguridad. Este centro está patrocinado por la NSA, y pese a que no es abiertamente una instalación clasificada, en la práctica, la vigilancia es la misma. Snowden explicó que en 2014 que, para acceder a este trabajo, tuvo que pasar por un examen de polígrafo y una rigurosa investigación de antecedentes. Número 6. Trabajó con la CIA en el 2006. En 2006, Snowden finalmente comienza a trabajar para la CIA, luego de postularse en una feria de empleo dirigida por la misma agencia. En su momento fue asignado a la División de Comunicaciones Globales, en la sede de Langley, Virginia. Él mismo explicaba que no le era difícil conseguir empleo, pues en la informática era un mago. Poco después de ingresar a la CIA, fue enviado a la escuela secreta para especialistas en tecnología de la agencia. Vivió en un hotel por 6 meses mientras estudiaba y entrenaba a tiempo completo. En un solo año pasó a ser asignado a la cobertura diplomática en Ginebra, Suiza, donde era responsable de las redes informáticas. Para este punto, tenía pasaporte diplomático y un apartamento de 4 habitaciones en el lago Lehmann. Por sus colegas y en el área en el que trabajaba, se le consideraba experto en ciberseguridad y principal técnico de la estación. Fue elegido personalmente por la CIA para apoyar al presidente en la cumbre de la OTAN en 2008. En poco tiempo, había ganado mucha relevancia para la organización. Número 7. Su trabajo con Dell y la NSA. En 2009 también tuvo un periodo de contratista para Dell, donde gestionó sistemas informáticos para múltiples agencias gubernamentales. Entre todos los países, desarrolló cierta cercanía con Japón, y no fue casualidad. Desde la NSA fue asignado a una base aérea de Yokota, en Tokio. Aquí instruyó a oficiales militares y funcionarios de altos cargos sobre cómo defender sus redes de los piratas informáticos chinos. Es en este punto donde comenzó a investigar la red de vigilancia masiva de China, que a futuro lo llevó a investigar y exponer el programa de vigilancia global de su propio país. Por 4 años sirvió como contratista para Dell, y en este tiempo pasó de supervisar actualizaciones de sistemas hasta volverse un experto en cibercontrainteligencia, como él mismo lo define en su currículum. Esta experiencia le sirvió mientras trabajaba en Japón, Estados Unidos y el breve periodo que pasó en Nueva Delhi, la India, en 2010. En 2011 retornó a Maryland y mientras trabajaba de ingeniero técnico en la cuenta de la CIA para Dell, comenzó a descargar documentos que describían los programas de espionaje del gobierno. Es en esta época donde comienza a recopilar la información que después filtraría a Greenwald y Poitras. Número 8. Su trabajo con Buzz Allen Hamilton y la NSA. Edward en sus futuras entrevistas aclaró que su decisión de filtrar los documentos fue algo gradual, no fue solo una causa. Sin embargo, reconoce que su punto de quiebre ocurrió cuando observó al director de Inteligencia Nacional, James Clapper, mintiendo bajo juramento al Congreso. Esto ocurrió en 2013, el mismo año en el que Snowden renunció a su trabajo en Dell, bajó sus exigencias salariales y trabajó en la firma consultora Buzz Allen Hamilton. Aquí buscaba recopilar datos, tener evidencia para publicar sobre las actividades de vigilancia mundial de la NSA. En Buzz Allen solo se mantuvo trabajando 2 meses, y aunque los funcionarios de inteligencia describen su puesto allí como administrador de sistemas, Snowden ha aclarado que en realidad era analista de infraestructura.
Su trabajo consistía en buscar nuevas formas de entrar al tráfico telefónico y de Internet en todo el mundo. Número 9. Cómo Edward Snowden robó la información. En la práctica, para recopilar más información de Buzz Allen, Edward recurrió a la manipulación de sus compañeros, donde se cree que más de 20 le cedieron sus contraseñas personales de sistemas, que él utilizó para poder obtener documentos importantes de los programas de manera discreta, aunque esto no fue todo. Ex empleados de la agencia también cuentan que Edward utilizó una memoria USB para contrabandear la información fuera de las instalaciones de la NSA en Hawái. Este tipo de dispositivos digitales están prohibidos dentro de la agencia de ciberespionaje. Únicamente los administradores de sistemas tienen acceso especial para este tipo de equipo. Este era el caso de Edward, que para recopilar toda la información que quería, utilizó tanto su influencia como su posición. Número 10. ¿Qué era el programa PRISM? PRISM es el nombre clave que recibió el programa de vigilancia global dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, más conocida como NSA. Su función era recopilar comunicaciones de Internet, ingresando a los servidores de varias empresas de los Estados Unidos. Google, Apple y empresas similares deben, en virtud de la ley de enmiendas de la FISA del 2008, entregar cualquier dato que coincida con los términos de búsqueda aprobados por el tribunal. Es decir, el PRISM puede acceder a comunicaciones cifradas que viajan en la red si estas cumplen ciertas condiciones y logran acceder a ellas a través de los datos almacenados del sistema. El programa en sí fue aprobado por la administración del expresidente Bush y es operado bajo la supervisión del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos. Aunque ahora se sabe públicamente del programa, esto solo se debe a la filtración de Edward Snowden, quien, entre sus motivaciones, explicó que la extensión de este programa era mucho mayor de lo que el público sabe. Número 11. ¿Cuál fue el tamaño y la gravedad de las revelaciones? Aunque no se sabe el tamaño exacto de la divulgación de Snowden, sin embargo, funcionarios británicos estiman que al menos 58,000 archivos de inteligencia de su país fueron incluidos entre las filtraciones, así como el servicio de inteligencia australiano, que estima una divulgación de al menos 15,000 archivos. Al principio se pensaba que solo fueron entre 200,000 y 500,000 documentos, pero estimaciones posteriores hechas por funcionarios estadounidenses consideran una fuga de por lo menos 1.7 millones de documentos. En términos de seguridad nacional, este ha sido uno de los eventos más llamativos en las últimas décadas. Número 12. ¿Cuál fue el impacto en la seguridad nacional de los Estados Unidos? En una entrevista en Associated Press en 2013, Glenn Greenwald explicó que para poder llevar consigo pruebas que demostraran que lo que decía era cierto, Snowden tuvo que llevar documentos que incluyeran planos sensibles y detallados de cómo la NSA hace lo que hace. A ciencia cierta, Snowden filtró documentos que explicaban la forma en que operaba la NSA. Esto permitía que cualquiera que los leyese pudiera evitar o incluso duplicar la vigilancia de la NSA. Un artículo de New York Times del 2015 explicaba, de hecho, que las revelaciones dadas por Edward habían sido estudiadas por el Estado Islámico, lo que le permitió a los líderes de estos grupos evitar ser rastreados por analistas occidentales. Las acciones de Snowden fueron reprochadas por todo tipo de agencias nacionales, quienes explicaban que esto les había expuesto a un gran peligro. Número 13. Snowden voló hacia Hong Kong en mayo del año 2013. En mayo del 2013, Snowden voló a Hong Kong para alojarse mientras los primeros artículos con documentos filtrados se publicaban. The Guardian fue el primero, el 5 de julio, con una publicación de Greenwald. A partir de este punto, solo fue cuestión de meses. En todo el mundo, medios de comunicación se hacían eco, obteniendo y publicando documentos secretos. Medios alemanes, británicos, americanos, brasileños, franceses, entre muchos otros, también expusieron el caso. Número 14. ¿Por qué no lo arrestaron en Hong Kong? A pesar de las demandas estadounidenses de que Snowden fuese arrestado y extraditado para ser juzgado por delitos de espionaje en su país natal, las autoridades de Hong Kong hicieron el anuncio formal el 23 de junio del 2013. A Edward se le había permitido partir en un vuelo en Aeroflot con destino a Rusia. Todo esto se debió a que, aparentemente, el gobierno de los Estados Unidos había arruinado los trámites legales que permitirían la captura del exagente de inteligencia. Por sí sola, esta falla en los procedimientos legales había provocado alivio en toda la isla y grandes suspiros por parte de los funcionarios americanos, quienes veían a Edward como un objetivo que se alejaba aún más, sin una forma clara de cómo silenciarlo. Aunque la idea inicial de fugarse hacia Rusia parece ser de Snowden, no cabe duda de que WikiLeaks tuvo una participación activa acompañando
y asesorando a Edward durante este proceso. Número 15. ¿Por qué dejó Hong Kong? Cuando Edward llegó a Hong Kong, él sabía desde el principio que Estados Unidos iba a realizar una solicitud al país para detenerlo como fugitivo y extraditarlo, de modo que pudieran enjuiciarlo en Norteamérica. A pesar de ser arriesgado, su intención era quedarse. Quería luchar contra la extradición a través de los tribunales locales. Por eso, una de sus primeras decisiones fue contratar a uno de los abogados más reconocidos en la isla. Sin embargo, la realidad pronto se hizo presente para él, incluso si lograba evadir la detención y peleaba a través de los tribunales. Lo más seguro es que estuviera en prisión durante el largo proceso legal, explicó Albert Ho, su abogado. Por eso, Edward decidió que lo mejor sería partir a un nuevo destino desde el que pudiese mantener su postura, pero de manera más segura. También se cree que uno de los colaboradores de Snowden en su proceso para irse de Hong Kong fue el mismo gobierno chino que, de manera anónima, intentó mantener al hombre libre para que pudiese seguir filtrando secretos estadounidenses. Número 16. Snowden aplicó asilo a 21 países. Snowden solicitó asilo político a 21 países diferentes. Como respuesta, la administración estadounidense del entonces vicepresidente Joe Biden había presionado a los gobiernos de esos países para que rechazaran sus peticiones de asilo. Por ejemplo, Rafael Correa, presidente de Ecuador para aquel momento, fue uno de los que recibió la llamada personal de Joe Biden, así como así la solicitud que Ecuador inicialmente había ofrecido a Snowden con un documento temporal había sido retirada. Días después, Wikileaks explicó que Snowden había realizado solicitud a 6 países más, pero que se negaba a mencionarlos para evitar interferencia estadounidense. Número 17. 4 países le ofrecieron asilo a Snowden. Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Estos 4 países fueron los únicos que respondieron a la solicitud de asilo de Edward. En el caso de Bolivia y Venezuela, le ofrecían asilo permanente en el país. Sin embargo, no existían vuelos directos desde Moscú a estos territorios. En un principio, Snowden aún se mantenía esperanzado de poder partir de Rusia y llegar a Latinoamérica, pero conforme pasaban los días, se convenció de solicitar asilo permanente en Moscú. Cuando hablamos de posibilidades de asilo en América Latina, Estados Unidos derribó el avión del presidente boliviano, explicó Edward. Estados Unidos estaba ejerciendo una presión inmensa en los países cercanos y dependientes de él, por lo que sería complicado bordear todas las zonas peligrosas antes de llegar a un destino en concreto. Número 18. Wikileaks fue el único que ayudó a Snowden a difundir todos los secretos que tenía. Wikileaks es una organización sin fines de lucro orientada a la difusión de documentos filtrados. En la práctica es financiada únicamente por donaciones y asociaciones de medios, lo que le permite mantenerse imparcial y firme con sus objetivos iniciales. Desde 2006, año en que fue fundada, ha publicado más de 10 millones de documentos y análisis asociados. En 2013 desempeñó un papel activo, ayudando a Edward Snowden a revelar una parte de los documentos extraídos de la NSA. Además de esto, la activista de Wikileaks, Sarah Harrison, acompañó a Snowden en el vuelo fuera de Hong Kong, país del que estaba intentando escapar. Número 19. El 23 de junio de 2013 llegó a Moscú. El 23 de junio del año 2013, y tras una intensa persecución en Hong Kong, Edward aterrizó en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. Wikileaks aclaró que su destino final sería Ecuador, y precisamente por esto, ya tenía un boleto reservado para continuar hacia Cuba. Sin embargo, varios factores estaban volviéndose en su contra. Su pasaporte, por ejemplo, había sido revocado en las horas próximas a llegar a Rusia. Explicó tiempo después en entrevistas que en realidad esto era una estrategia norteamericana. La idea era forzarlo a quedarse en Rusia para poder desvirtuar sus documentos diciendo que siempre había sido un espía ruso. Número 20. Cuba se negó a recibir a Snowden. Luego de desistir de mantener una lucha legal en Hong Kong, Snowden estaba contra las cuerdas. Su intención era conseguir asilo en Latinoamérica. Sin embargo, sus solicitudes de asilo estaban siendo rechazadas, fruto de la influencia que el gobierno estadounidense ejercía en los países sudamericanos. Más de 21 solicitudes habían sido rechazadas. Uno de sus últimos intentos fue Cuba. Edward no quería residir en Cuba, pero tampoco deseaba permanecer en Moscú. Venezuela y Bolivia eran los países que le habían ofrecido asilo político, por lo que se proponía llegar hasta ellos, y el primer paso era salir desde Rusia hasta La Habana. No obstante, antes de que el avión despegara, Rusia recibió una noticia. El vuelo Aeroflot desde Moscú no sería autorizado a aterrizar en Cuba si Snowden se encontraba a bordo. Aunque ya tenía el pasaje comprado, tuvo que dejar el vuelo. Así se le cerraban las puertas al exagente de inteligencia americano. Número 21. El incidente con Evo Morales.
El 2 de julio del año 2013, Edward Snowden ya estaba en la lista de pedido de captura de varios países europeos, quienes colaboraban con Estados Unidos, como es el caso de España, Italia, Francia y Portugal. En este contexto, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, fue retenido en un aeropuerto de Austria, debido a que los países anteriormente mencionados no autorizaban el paso del avión por su espacio aéreo. Esto se dio por sospechas de que a bordo del avión se encontrara Edward Snowden, por lo que los países europeos deseaban mantenerlo retenido el tiempo suficiente para inspeccionarlo. Evo Morales consideró el hecho un secuestro y la respuesta fue una fuerte condena por parte de varios países sudamericanos, como Venezuela, Uruguay y Nicaragua. Número 22. El asilo de Snowden en Rusia. La llegada de Edward a Rusia tampoco había sido la más grata. En el trayecto hacia Moscú, su pasaporte estadounidense fue revocado, por lo que las autoridades rusas lo restringieron al terminal del aeropuerto. Así pasaron 39 días en los que Snowden no podía salir de la sección de tránsito. Sus opciones de asilo para Latinoamérica se acababan. Sin embargo, Rusia cedió. Le concedieron un asilo temporal en el país por un año, y el 7 de agosto del año 2014, 6 días luego de que se expirara su asilo temporal, se le dio un permiso especial de residencia por 3 años. Podía viajar libremente dentro de Rusia y viajar fuera por un máximo de 3 meses. Número 23. ¿Qué cargos criminales tiene Snowden? Para el 14 de agosto del año 2013 había transcurrido menos de una semana desde la publicación de los secretos del proyecto PRISM. Los fiscales federales de los Estados Unidos presentaron una denuncia penal contra Edward Snowden, acusándolo de robo de propiedad gubernamental, de 2 cargos de transgresión de la ley de espionaje de 1917 y la comunicación intencional de información clasificada de inteligencia de comunicaciones a una persona no autorizada. En la práctica lo estaban acusando de 3 cargos que conllevan a una pena de prisión de máximo 10 años. Había sido revocado de todas sus responsabilidades y permisos dentro de la NSA y se había convertido en uno de los hombres más buscados por los Estados Unidos. La denuncia, aunque en principio fue secreta, fue revelada pocas semanas después. Número 24. Un agente del Pentágono quería matar a Snowden. El medio de noticias BuzzFeed aclaró en enero de 2014 que habían hecho entrevistas a algunos funcionarios del Pentágono. De estos, se destacaron algunos que, en su anonimato, expresaron abiertamente su deseo por matar a Edward Snowden. Este sorprendentemente no fue un sentimiento aislado. La mayoría de los funcionarios dentro del servicio de inteligencia expresaron abierta hostilidad contra el exagente. Aunque el Departamento de Estado condenara las amenazas, no cabe duda que el resentimiento hacia Snowden es claro y firme por la mayoría de miembros de la NSA. Número 25. Snowden era un espía ruso desde un principio. A principios del año 2014, la situación se había estabilizado. El gobierno estadounidense ya no tenía un acceso claro a poder silenciar a Edward Snowden, mucho menos capturarlo. En este contexto, algunos altos funcionarios en los comités de inteligencia y el Senado especularon abiertamente sobre la posibilidad de que Edward haya sido ayudado por la inteligencia rusa. En breve, Snowden respondió las acusaciones con claridad. Calificó de absurda la narrativa que lo señalaba como un espía ruso y explicó que actuó solo desde el principio. Ni el FBI ni la NSA pudieron encontrar evidencia que Snowden recibiera apoyo extranjero, por lo que esta acusación permanecería sin fundamentos. Para Edward, la peor parte era que los medios de información se hicieron eco de unas declaraciones que en la práctica son simplemente especulación con el fin de difamarlo. Número 26. Proceso de aplicación de la ciudadanía rusa de Snowden. En última instancia, Edward ha permanecido en Rusia todos estos años. Sus permisos de residencia temporal se han ido renovando y extendiendo hasta la actualidad. En 2020, Snowden y su esposa Lindsay anunciaron que esperaban un hijo a finales de noviembre y que una de sus prioridades era solicitar la doble ciudadanía estadounidense rusa, tanto para él como para su esposa. Su hijo por sí mismo tendrá derecho a la ciudadanía rusa por nacimiento. Número 27. Se rehúsa a hablar mal de la guerra de Putin. El presidente Vladimir Putin concedió por decreto, en septiembre del año 2022, la ciudadanía rusa a Edward Snowden, haciendo imposible extraditarlo a cualquier país. Esto es poco común, sin embargo, ha puesto al exespía en una posición incómoda ante los medios internacionales. Antes de la entrada directa de Rusia a la guerra con Ucrania, Snowden calificaba de alarmistas a los periodistas que advertían sobre la posible invasión total de Putin. No obstante, con el advenimiento del conflicto, el discurso cambió. Sí, dejó públicamente clara su posición ante los seguidores que poseen redes sociales, condenando la guerra, pero desde que obtuvo su nacionalidad rusa, se ha mostrado más sosegado en sus opiniones,
y particularmente en los últimos años, permanece reacio a expresar sus pensamientos de la misma profundidad. Es difícil comprender por completo el mundo en el que vivimos. Los gobiernos que nos deben proteger lo hacen apropiándose de nuestra información, de invadir nuestra privacidad y de controlar cómo se mueven las influencias. Este es el debate que hemos enfrentado durante muchos años y que seguiremos enfrentando mientras pasa el tiempo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre los 27 misterios de Edward Snowden. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.